Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos el día de hoy a una capacitación más de salud. El día de hoy vamos a tocar un tema que también fue sugerencia de ustedes a través del chat y el tema que vamos a abordar es el de diabetes mellitus. También por ahí tenemos ya pensado la próxima semana iniciar con los temas que son como un poco más representativos de esta época por la temporada invernal. Entonces, pues espérenlos pronto porque vamos a estar hablando un poquito de enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico y con el sistema respiratorio. Bueno, pues entonces, sin más que ahondar, vamos a platicar sobre este tema tan común que seguramente pues ya hemos escuchado mucho, la diabetes. Es muy probable que pues conozcamos tanto a clientes como a familiares o que incluso a alguno de ustedes vivan con esta enfermedad, con este padecimiento. Y bueno, pues para dar un poco más de contexto a este padecimiento, pues importante que hablemos sobre él. Entonces el tema es diabetes mellitus, y vamos a platicar sobre este padecimiento que pues es bastante prevalente. Entonces, antes de empezar a hablar sobre pues los síntomas, sobre el tratamiento y cómo se llega a diagnosticar, vamos a platicar un poco sobre cuál es la definición de la diabetes. Antes a platicar justamente que tenemos una glándula que se llama el páncreas, y el páncreas forma parte, en algunos casos es como un órgano agregado del sistema digestivo, por la función que cumple. Una de las funciones más importantes de esta glándula es la síntesis de una hormona que se llama la insulina, y la insulina es la responsable de permitir que la glucosa se adentre a las células y se pueda utilizar como fuente energética, como si fuera el combustible que nuestro organismo requiere para una gran diversidad de funciones. Entonces, pues bueno, es completamente necesario que el páncreas tenga a bien a sintetizar de buena calidad y de buena cantidad esta insulina, porque si no tenemos insulina, pues justamente las células de nuestro cuerpo no pueden captar la glucosa que parte a partir de la digestión de los alimentos, y pues ello se traduce a una enorme diversidad pues de síntomas que también más adelante vamos a hablar. Uno característico pues es la fatiga, el cansancio, entre otros. Entonces, ya una vez platicado qué es el páncreas, la definición como tal de diabetes es una afección de tipo crónica, y crónica porque pues es una enfermedad que no tiene cura hasta hoy en día y solamente hay un tratamiento. En algunos casos se habla de que se puede llegar a revertir, pero sobre todo la reversión tiene mucho que ver con que se cumplan pues estos 4 pilares que siempre hablamos del tratamiento y de la prevención, que es la alimentación, el ejercicio, la suplementación. En este caso también seguramente va a haber pues el tratamiento farmacológico, y por otro lado el buen descanso. La insulina, ya mencionamos, es una hormona que es fabricada en el páncreas y permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y tejidos. Y si esta hormona, la insulina, no se sintetiza, pues lo que va a ocurrir es una hiperglucemia, porque solamente la glucosa va a estar nadando en el torrente sanguíneo, pero en realidad no se va a estar utilizando con estos fines que mencionábamos, fines energéticos. Ahora, la prevalencia de la enfermedad, pues la realidad es que es alta. Es una enfermedad que cobra pues muchas vidas alrededor del mundo. Aquí en el mapa que ustedes pueden observar se alcanzan a identificar pues los países con una prevalencia alta de diabetes, y bueno, no está señalado como tal México, pero si se fijan ahí se alcanza a ver los países de color rojo, son de los más marcados. Luego le seguirán los países en color como naranja oscuro, y pues ahí adivinen que está pues justamente el país en donde nosotros nos encontramos. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, pues es algo un poco semejante, un poco menor la prevalencia, pero pues no por ello
deja de ser también importante. Y bueno, este mapa, si se fijan, es del 2021, entonces es bastante reciente, pero sí podríamos identificar a los más importantes, pues por obvias razones encontramos también a Estados Unidos, encontramos a China, encontramos a otros países que incluso pues ahorita están en dificultades debido a la guerra, como Pakistán. Y bueno, pues yo les mencionaba, México, aquí alcanzamos a identificar más o menos cuáles son las cifras de la población de 20 a 79 años en México. Se habla de 10 millones de personas hasta 20 millones de personas que son las que viven con esta enfermedad. ¿Qué tan grave es el problema? Pues es grave porque pues aquí en la imagen alcanzan a ver una comparativa con las cifras del 2015 y una proyección al 2040, y pues en lugar de que las cifras disminuyan, esas cifras pues van en aumento. Por ejemplo, se hablaba que en el caso de los hombres con el diagnóstico de diabetes en el 2015 eran 215.2 millones y para el 2040 se estiman que sean 328.4 millones. Es decir, en lugar de ir descendiendo esa cifra, pues hace completamente lo contrario. Lo mismo en el caso de las mujeres, y también aquí hace una comparativa con la población urbana y la población rural, porque a veces pensamos que más bien este tipo de enfermedades se relaciona más a poblaciones que tengan más acceso pues a una enorme diversidad de opciones de alimentos, que sean poblaciones mucho más sedentarias, o pues ahí estamos observando que no es así. Igual las cifras van en aumento y es más característica pues la diabetes en poblaciones urbanas que en poblaciones rurales. Quizá a lo mejor porque en poblaciones rurales pues todavía haya un poco más el consumo de alimentos que son no tan procesados, quizá haya un poco más de actividad física, y en el caso pues de la población urbana pues es lo contrario. La prevalencia, pues hablamos de que cada 6 segundos muere una persona a causa de la diabetes. Esto monetariamente hablando cobra pues 673 billones por año, y se dice que incrementa cada año el 12% de lo que se destina a los gastos de salud a nivel mundial. Y bueno, pues casi 400 millones de personas viven con diabetes en el mundo. Hay 5 millones de muertes anuales, y pues esto, por eso veíamos anteriormente en la diapositiva con las cifras proyectadas al 2040, que en lugar de disminuir, pues estas cifras van en aumento. ¿Qué ocasiona la diabetes? Pues hay diferentes factores de riesgo, y dentro de los factores de riesgo justamente está el tema que veíamos hace 15 días, que es el tema hace una semana, que es el tema de la obesidad, del exceso de la masa grasa. Y pues yo les mencionaba justamente la semana pasada que la obesidad pues es un común denominador de muchas otras enfermedades. Está también como factor de riesgo los antecedentes familiares, sobre todo familiares de la primera línea, papás, hermanos, o ya incluso pues abuelos que hayan desarrollado la enfermedad, pero no por eso significa que ya tenemos una sentencia como tal de este diagnóstico, sino que sí se puede volver un poco más posible que se desarrolle la enfermedad, pero pues con también nuestro pues ambiente, el que nosotros lo podamos modular, pues podemos generar que evitemos el desarrollo de esta enfermedad. Está también la hipertensión, el colesterol elevado y la mala alimentación, que pues son obviamente factores de riesgo para el desarrollo pues de la diabetes. Algunos signos y síntomas de la enfermedad, sobre todo los catalogamos en una tríada, que son 3 síntomas como muy significativos, bastante característicos. Entre ellos hablamos de la sed excesiva, las ganas de orinar de manera constante
el hambre excesiva, hambre que pues no se satisface, y bueno, le llamamos a la sed excesiva pues la famosa hiperuremia, y luego tenemos también pues la pérdida de peso, la sensación de sed que tampoco se satisface a pesar de que se toma suficiente cantidad de agua, y bueno, pues estamos hablando también de la falta de energía. Todas ellas pues son características. A veces esperamos que encontremos a cada una de ellas, pero puedo yo tener al menos alguno de estos signos o de estos síntomas y que podamos a lo mejor ya tener una alerta roja de que pues algo anda mal y que es probable que tengamos algún problema con nuestros niveles de glucosa en sangre, y que probablemente pues por ahí estén fuera del rango de normalidad. Aquí en la imagen también se ve una comparativa con los distintos tipos de diabetes, que también ahorita vamos a platicar un poquito sobre ello, pero bueno, adelantándome un poco, la diabetes tipo 1 es la famosa diabetes que se suele tener como diagnóstico durante la infancia, o sea, desde pues los primeros años de vida hasta más o menos los 18, casi siempre debuta en la adolescencia. Y bueno, esta diabetes tipo 1, aquí sí no hay algo que podamos nosotros llegar a prevenir. Es una diabetes que se da, en la mayoría de los casos, se cataloga como una diabetes autoinmune, y esto significa que bueno, las células de la glándula que es el páncreas, pues se atacan por parte del sistema inmunológico y empiezan a perder función, empiezan a disminuir la síntesis de la insulina, que decíamos que era necesaria para que la glucosa se pueda utilizar como fuente energética. Esta diabetes también se le suele llamar como la diabetes insulinodependiente, porque pues sí, los pacientes viven a expensas del uso exógeno de la insulina, es decir, se tienen que estar inyectando de manera pues diaria, en algunas ocasiones al día, insulina para poder utilizar pues la glucosa proveniente de los alimentos de forma correcta. Algunos síntomas de este tipo de diabetes es la sed excesiva, sequedad en la boca, que es una característica bastante típica en los niños que tienen mucha sed y la boca pues se les reseca por lo mismo. Pérdida de peso, el hambre constante que ya habíamos mencionado, infecciones recurrentes, visión borrosa, falta de energía, cicatrización lenta de heridas y también pues la frecuencia urinaria que se llega a presentar. Por otro lado tenemos a la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una diabetes que puede incluso a veces pasar desapercibida a pesar de que se tengan algunos de estos síntomas, pues a veces la pasamos desapercibida, sobre todo porque no hay la presencia pues de algo que nos llame o nos alerte de sobremedida, como sería pues a lo mejor un dolor. En este caso los síntomas característicos son bastante semejantes, que es la sed excesiva, la ganancia o la pérdida de peso, y son involuntarios y en poco tiempo, visión borrosa, la necesidad de orinar de manera constante y las manchas oscuras, sobre todo en los pliegues y otras partes del cuerpo, como puede ser el cuello, las axilas, las ingles, que a veces las personas piensan que es mugre, que pues tallando se va a quitar esa mancha, pero la realidad es que es un signo justamente clínico de que probablemente hay una resistencia a la insulina, que no se está pues metabolizando la glucosa de forma correcta, y ahorita pues más adelante les voy a mostrar una imagen de cómo se alcanzaría a observar este signo. Aquí en la clasificación pues yo ya me adelantaba un poco y les hablaba sobre la diabetes tipo 1. Si se fijan en el primer recuadro se alcanza a observar un páncreas sano porque está sintetizando una buena cantidad de insulina, y esa insulina nos ayuda a metabolizar la glucosa para que se pueda utilizar la glucosa como fuente de energía, en lugar de que solamente se encuentre pues a lo mejor nadando perdida de pronto en el torrente sanguíneo.
para que nos quede un poco más claro, pues yo normalmente suelo utilizar esta metáfora que es como si nosotros pues quisiéramos entrar a nuestra casa, requerimos una llave, la llave en este caso sería la insulina, nosotros seríamos la glucosa y pues yo abro con mis llaves la puerta para poderme adentrar a la célula, que en este caso sería mi casa, y que de esta manera pues la célula pueda utilizar esa glucosa como fuente de energía. Luego tenemos a la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 no es capaz de sintetizar suficiente o prácticamente no sintetiza insulina y por ello pues la glucosa corramos el riesgo de que se encuentre nada más nadando en el torrente sanguíneo. Por eso es que muchas veces pues un síntoma típico pues es el cansancio, no tenemos energía, nos encontramos fatigados. Ya decíamos que la diabetes tipo 1 sobre todo se suele llegar a presentar en la infancia, casi siempre decíamos debuta, o sea se llega a diagnosticar durante la adolescencia. Y bueno, tenemos a la diabetes tipo 2 que está principalmente relacionada con el peso, con el estilo de vida, con nuestros hábitos alimentarios y bueno, pues es una diabetes que es completamente prevenible. En este caso, pues el páncreas sí puede llegar a sintetizar insulina, aunque en algunos casos es deficiente la cantidad y la calidad y por ello pues es probable que también no se alcance a metabolizar de forma completa, sino más bien parcial la glucosa. Aquí en este cuadro pues ya nos identifica de manera como más particular lo que ahorita yo les comentaba. La diabetes tipo 1 la vive el 10% de la población, el cuerpo no produce insulina. La diabetes tipo 2 la vive el 90% de la población con diagnóstico de diabetes, es decir, es más frecuente la tipo 2. El cuerpo produce insulina pero no la utiliza de manera eficiente y es una diabetes que sí se puede prevenir a partir de la alimentación, a partir de un mantenimiento del peso pues dentro de los rangos adecuados de masa grasa, el desarrollo de actividad física. Y tenemos otra que es la famosa diabetes también gestacional, de la cual también ya vamos a estar hablando pues en un par de semanas más. La diabetes gestacional es una diabetes que sobre todo se presenta en el embarazo, los primeros trimestres, hay quienes todavía en segundo, incluso en el último trimestre del embarazo se suele diagnosticar, y esto porque si pues alguna de ustedes ha sido mamá, pues seguramente recuerda que justamente durante el embarazo se hacen este tipo de pruebas para poder identificar cómo se encuentran los niveles de glucosa en sangre, y pues esta glucosa no solamente afecta a la mamá, sino también afecta al bebé. El bebé pues podemos llegar a tener el riesgo de que tenga un peso excesivo o un peso bajo al nacer, y pues ello pudiera llegar a representar un riesgo también en un futuro pues no muy lejano en cuanto a su estado de salud. Esta diabetes gestacional es aquella que si se controla, si se mantiene la enfermedad dentro de la misma gestación, dentro del embarazo, es muy probable que al nacimiento del bebé pues la diabetes pueda llegar a desaparecer. Contrario a ello, si no se controla, si no se atiende, pues esta diabetes gestacional se convierte en una diabetes tipo 2 y pues decíamos que hasta ahorita no se puede, no hay como tal una cura, se puede sí quizás revertir, pero pues el revertir no es que pues la hayamos curado, sino que pues se encuentra como se pudiera decir popularmente, vulgarmente, como dormida. Nuevamente empezamos con hábitos alimentarios inadecuados, con estilo de vida que no es saludable, y pues la diabetes vuelve a aparecer. Entonces a eso nos referimos con la reversión de la diabetes, que sí se puede estar como si no la tuviéramos, pero mientras mantengamos un estilo de vida saludable. Y bueno, aquí en la tablita viene la comparativa entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2.
Decíamos que la tipo 1 pues es más común que se aparezca en la infancia en los jóvenes. La tipo 2 dice que a partir de los 35 años, pero la realidad es que hoy en día se ha visto que incluso pues niños, adolescentes ya empiezan a desarrollar pues diabetes tipo 2, sobre todo porque su ambiente, su alimentación, su estilo de vida pues para nada es saludable. En la diabetes tipo 1 decíamos que se relacionaba mucho a una causa autoinmune. En la tipo 1 también no hay producción de insulina y en la tipo 2 es variable, puede haber, pero no en suficiente ni cantidad ni en suficiente calidad. Y bueno, aquí les pongo un diagrama para que sea más fácil de entender. Hace la comparativa de una persona que vive sin diabetes a una persona que ya tiene el diagnóstico de la diabetes. Si se fijan en el primero de los puntos es al comenzar a comer, pues la glucosa se empieza a elevar. El segundo paso es que la glucosa se empiece a aumentar, la glucosa sanguínea. El tercer paso, en teoría, el páncreas sintetiza insulina para poder metabolizar esta glucosa que se obtuvo a partir de los alimentos. Y si se fijan aquí, la insulina la ponen como esta llave, como yo les ponía el ejemplo hace ratito, que permite pues que la glucosa se adentre a la célula. Y finalmente, al suceder esto, pues la glucosa desciende de manera sanguínea. Pero en el caso de la diabetes, pues ocurre completamente lo contrario. En lugar de que realmente se bajen estos niveles de sangre, pues como no hay suficiente cantidad de insulina o no hay insulina que me ayude a abrir pues esta célula, este candadito para que la glucosa pueda adentrarse, pues eso se traduce a que los niveles de glucosa en sangre se mantengan por encima de los rangos de normalidad. ¿Qué se debe de hacer entonces? Bueno, ¿qué hay que hacer para tratar de controlar la diabetes? Para controlarla, para mantener pues los parámetros dentro de los rangos, pues hay que hacer lo que haríamos aún sin vivir con diabetes. De hecho, pues muchas veces pensamos que el vivir con diabetes es una enfermedad muy sacrificada, pero la realidad es que todos deberíamos de seguir un estilo como el de un paciente que está tratando de mantener pues la enfermedad. En este caso es llevar una vida saludable, obviamente tener una alimentación correcta, una alimentación que incluya pues una enorme variedad de alimentos que sean ricos en fibra, que me ayude a modular estas cifras de glucosa, tener una buena actividad física, realizar ejercicio, tener un control médico, porque el control médico me va a ayudar a partir del fármaco a que no tengamos picos altos y bajos de glucosa, que esos son los que llegan a propiciar pues las complicaciones de la enfermedad. Tener pues buenos niveles de masa grasa, que mi peso esté de acuerdo a estos componentes, que haya un equilibrio entre la masa muscular y la masa grasa, estarme realizando continuamente pruebas de laboratorio, que ahorita vamos a platicar sobre ellas. Los pacientes que viven con diabetes tendrán que estar haciendo chequeos continuos de glucosa. Existen estos aparatos que se llaman glucómetros, que a partir de una pluma, la pluma sirve para tomar una muestra, una gota de sangre y poderla analizar en este aparato y decirme cuáles son las cifras que tengo tanto antes como después de comer, y estar llevando un control y saber pues qué alimentos incluso pueden ser disparadores de la glucosa, o si incluso pues a lo mejor el clima, el ejercicio, ciertos tipos de ejercicio pues a lo mejor también pueden llegar a interferir con la elevación de ello. Pero sin embargo, esto no significa que si el que yo corra pues me eleve la glucosa, entonces ya no voy a hacer ejercicio. No, a lo mejor lo pertinente no sería correr, o a lo mejor el horario en el que corro no es el pertinente, y eso pues tiende a elevar mis niveles de glucosa. Entonces, pues este monitoreo a partir del glucómetro, de estar teniendo esta identificación de mis niveles de glucosa, me ayudan sobre todo pues a estar conociéndome, a saber cómo mi organismo pues llega a actuar, llega a trabajar ante el efecto pues de diferentes aspectos. Y bueno, pues esto es lo que de manera general se puede realizar. Ya les mencionaba yo la parte de la alimentación, una alimentación que sea
variada en alimentos que sean ricos en fibra y pues controlada, limitada hasta cierto punto en los alimentos que tengan una alta cantidad de azúcares, como lo son los alimentos ultraprocesados. Aquí les pongo una comparativa, por ejemplo, de un desayuno saludable contra un desayuno que pues escapa a esa característica. Y si se fijan, pues por ejemplo, jugos, bebidas azucaradas, yogures azucarados, pues no nos ayudarían en este control de la glucosa, a diferencia de otro tipo de alimentos, como por ejemplo el siempre tener alimentos que sean una fuente rica de proteína, una fuente rica de grasa, y eso a la par me va a ayudar a estar modulando mis niveles de glucosa. El monitoreo, que es de lo más importante al hablar del tratamiento de la enfermedad, pues aquí tendremos que estar monitoreando. Hay una prueba que se llama la hemoglobina glucosilada, y la hemoglobina pues es esta proteína que le da la coloración roja a la sangre. La hemoglobina tiene una afinidad con la glucosa se adhiere a la hemoglobina, y la hemoglobina, los glóbulos rojos de la sangre pues se están reemplazando cada 3 meses, por lo tanto esta hemoglobina tiene un tiempo de vida de 3 meses, y con ello podemos conocer de hoy hacia 3 meses atrás qué tan buen control hubo, sobre todo porque si yo solamente soy dependiente de mis chequeos con el glucómetro, pues no es muy exacto, porque a lo mejor hoy me pude haber alimentado muy saludablemente, pude haber consumido mis fármacos o inyectado insulina de manera adecuada, como me fue prescrita por el médico, hice ejercicio y pues a lo mejor mis niveles salen impecables, ¿no? Pero pues a lo mejor en algún día lo descuidé, se me olvidó tomar la glucosa, resulta que aumenté la ingesta de azúcares, no tuve un buen consumo de fibra, de proteína, y pues obviamente que la glucosa se puede llegar a disparar, yo no me doy cuenta. Entonces esta prueba pues es la más fiable para ello. Por ello, pues decíamos que en la sangre la glucosa se une a las moléculas de la hemoglobina en los glóbulos rojos, y pues decíamos que la hemoglobina es justamente esta proteína que le da la coloración roja a la sangre. Y debido a que los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida de 120 días, o sea 3 meses, la medición de la hemoglobina puede dar un valor aproximado de los niveles de glucosa durante este periodo de tiempo, y por ello pues es la prueba más certera para poder estar identificando si mi diabetes se encuentra en control. Y bueno, aquí también tenemos un contraste del porcentaje de hemoglobina glucosilada y más o menos cuál sería el promedio de la glucosa en sangre. Dice que de 4 a 5% de hemoglobina glucosilada, estaría hablando que tengo mi glucosa en 90, pero vean, si por ejemplo mi hemoglobina glucosilada está en 14, pues mi glucosa más o menos en promedio estaría en 350. Entonces, pues siempre tendremos que estar hablando de que mi hemoglobina glucosilada pues no pase de 6% para que yo mantenga mi glucemia, mi glucosa dentro de los rangos de normalidad. Aquí les dejo también este cuadrito representativo para que también ustedes puedan observar cuáles son los diferentes parámetros, porque si yo vivo con diabetes, lo prudente sería no solamente que esté monitoreando mi glucosa, sino también otras pruebas bioquímicas como colesterol, triglicéridos, cómo se encuentra mi función renal, cómo están trabajando mis riñones, cómo está también mi tensión arterial, para también estar pues monitoreando la función cardíaca. Entonces, si se fijan, la glucosa dice que debe de estar entre 100 a 126, ya requeriría atención médica. La hemoglobina glucosilada, pues ya decíamos que esta deberíamos de mantenerla, si yo vivo con diabetes, por debajo de 7. Si no tengo diabetes, pues debe de estar entre 5 y 6%. El colesterol debe de estar por debajo de 200. El colesterol HDL, que es el colesterol bueno, debe de estar por encima de 60. El colesterol LDL, que es el colesterol malo, por debajo de 130, que de hecho
pues el colesterol LDL y el HDL son los más importantes a evaluar, más que el colesterol total. Triglicéridos deben de estar por debajo de 150 y luego tenemos algunas pruebas que también nos ayudan a poder evaluar la función de mis riñones, como es el ácido úrico, la creatinina y bueno, pues la glucosa que también se pueda llegar a estar excretando en la orina. También es importante que a partir de los signos clínicos nos podamos dar cuenta cuándo se puede estar presentando una hiperglucemia y cuándo se puede estar presentando una hipoglucemia. Entre los signos y síntomas de una hiperglucemia tenemos a el aumento de la sed, tenemos a la frecuencia para orinar aumentada, el azúcar, la presencia de azúcar y cetonas en la orina, que esto es a partir de una muestra ya en laboratorio, debilidad, dolor abdominal, dolor generalizado, pérdida de apetito, náuseas y vómito, fatiga y dificultad para respirar serían signos de hiperglucemia. En el caso de la hipoglucemia podríamos encontrar sudoración fría, mareos, dolor de cabeza, palpitaciones, temblores, visión borrosa, hambre, irritabilidad, dificultad para despertarse. Y cualquiera de estos dos escenarios, pues teóricamente no tendrán que suceder porque pues si estamos llevando un tratamiento correcto, pues la glucosa debería de estar dentro de los rangos de normalidad. Acuérdense que los picos de glucosa altos y bajos son los responsables justamente de las complicaciones, como pues complicaciones a nivel del sistema nervioso, como la famosa neuropatía, el problema ya con la visibilidad, también problemas cardiovasculares, problemas con los riñones, como una de las más importantes, que es la famosa enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal, problemas con los vasos sanguíneos, el pie, que también es importante que estemos monitoreando pues cómo están nuestros pies, cómo tener cuidado en la forma en la que cortemos las uñas de los pies, porque también podemos llegar a perder la sensibilidad si no tenemos un buen control de nuestra glucosa, perdemos la sensibilidad y pues eso nos aleja de detectar de forma temprana pues estas complicaciones como el famoso pie diabético. Y pues ya mencionábamos que entre más alto sea el nivel de la hemoglobina glucosilada, mucho más riesgo de desarrollar complicaciones. Ya ahorita platicábamos de afectaciones como por ejemplo en la boca, como es la aparición de la caries dental. Entre más alto esté el nivel de glucosa, pues esa glucosa le sirve también a las bacterias para poder estar generando pues estas infecciones, daños oculares, que se pueda llegar a dañar la retina, y pues una de las más comunes de las complicaciones a nivel ocular pues es la retinopatía diabética. Están también enfermedades coronarias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades con relación a la circulación sanguínea, daño renal, pie diabético, disfunción sexual y la neuropatía diabética. Y ya casi para finalizar, aquí les pongo dos escenarios, la diabetes en control y la diabetes sin control, porque a veces pensamos que ya el tener el diagnóstico de diabetes es como tener la etiqueta de pues nos vamos a morir, y la realidad es que no es así. Hay formas, ya ahorita platicamos algunas de ellas, nos queda nada más ahorita platicar sobre el plan de tratamiento de Living Light generalizado para diabetes, pero pues hay formas de mantener la enfermedad, de que esta enfermedad se encuentre completamente en control. Aquí dice la diabetes en control, cómo se sentiría una persona que vive con diabetes y que está en control. Bueno, pues se siente saludable, motivado, activo. Los beneficios es que tiene calidad de vida, tiene además también pues una mejor autoestima, ahorra, que en este caso más que ahorrar es evitar el gastar en una complicación si es que no se tiene el control de la enfermedad.
¿Y qué hace? ¿Qué es lo más importante? Bueno, pues está monitoreando continuamente sus niveles de glucosa, cumple con su tratamiento, lleva una alimentación saludable y hace ejercicio. Contrario a el paciente que vive una diabetes sin control, pues se encuentra cansado, irritable, frustrado, apático, ya empieza la aparición de muchas complicaciones y pues lo que hace es negar la enfermedad, no estar pendiente de la enfermedad, olvidar el tratamiento o incluso ni siquiera haberlo iniciado, no tener una alimentación correcta y pues no hacer ejercicio. Y pues la recomendación es justamente llevar un tratamiento de aquí de la empresa Living Light y bueno, esta es una opción de tratamiento que encontraríamos a Living Sucre, que es un producto que nos ayuda justamente a modular estos niveles de glucosa en sangre. El omega 3, que además ya veíamos que era importante cuidar también los niveles de colesterol, triglicéridos, para evitar que haya pues alguna complicación cardiovascular. La moringa, que la moringa, este extracto herbal, tiene funciones sobre todo hipoglucemiantes, nos ayuda a modular la glucosa en sangre. Y Living Elixir, que también nos va a ayudar con evitar las deficiencias, porque muchas veces a partir del tratamiento farmacológico pues se pueden llegar a depletar niveles de algunos micronutrientes como vitaminas, como el caso de la vitamina B12. No por ello significa que el tratamiento farmacológico sea malo. Cualquier tratamiento farmacológico trae efectos secundarios, pero esto también no significa que vamos a reemplazar el tratamiento farmacológico por el tratamiento de aquí de la empresa. Es a la par, es decir, el tratamiento farmacológico es a la par del tratamiento de la empresa y poco a poco puede que el médico, el tratante, pues esté quizá a lo mejor reduciendo la dosis del tratamiento farmacológico, pero eso solamente es decisión del profesional de la salud, no es decisión personal. Y bueno, pues este sería el tema de diabetes que el día de hoy pues abordamos, un tema muy importante, un tema que incluso ya en alguna otra ocasión a través de la plataforma de Zoom que anteriormente utilizábamos ya habíamos hablado, pero nunca está de más volverlo a recordar porque pues ya veíamos que es un tema y seguramente nos toca vivirlo de cerca con un familiar, con algún conocido. Es un tema de diario que estamos hablando de estos pacientes. Lo importante es, además de generar conciencia, pues empezar a actuar, tener un tratamiento y un control activo sobre la enfermedad. Bueno, pues les agradezco su atención. Nos vemos el día de mañana hablando específicamente de un producto de este esquema de tratamiento que les ejemplifiqué para el control de la glucosa sanguínea. Muy buenas tardes, hasta mañana.